Hola, bueno, vamos a ver un comentario de una obra barroca, en este caso La Adoración de los Reyes Magos de Rubens. Este cuadro es muy importante en la evolución pictórica de Rubens, es casi como un resumen de toda su evolución, porque lo pintó en varias fases, como veremos en el comentario. Entonces, resume todas las características, vamos a ver, de Rubens. Hemos dicho que era un pintor de la contrarreforma católica en los Países Bajos, un pintor flamenco católico, entonces toda su fastuosidad, la viveza de los colores, todo el lujo, el lenguaje propio, rico del barroco. Vamos a ver la obra. En una primera vista del cuadro vemos que predomina eso, predomina la fastuosidad, nos impresiona por la cantidad de personajes, por lo fastuoso que es, ¿no? Por la luz sobre el niño Jesús y la Virgen y sobre los personajes principales y sobre una enorme diagonal que ya hemos aprendido a identificar, ¿no? De derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿no? Que llega al niño Jesús, que es el protagonista absoluto del cuadro y del que emana la luz, ¿no? De una forma, otra característica que dijimos de Rubens, de una forma casi milagrosa emana la luz de la propia figura. Este cuadro fue pintado en dos momentos muy diferentes de la vida de Rubens. En un primer momento, cuando es joven, en 1608-1609, para Amberes, para la ciudad de Amberes, donde se va a firmar una paz que luego fue en realidad una tregua en medio de la guerra entre el Imperio Español y Holanda. Amberes estaba en la zona católica, él era un pintor flamenco católico y estaba celebrando la llegada de la paz. Entonces se ve un poco como la abundancia de productos que llegan otra vez a Amberes después de las penurias de la guerra, ¿no? Lo traen los Reyes Magos, los esclavos que les acompañan, etc., ¿no? Ese cuadro de 1608 y 1609 es este cuadro que os señalo aquí. Se ve bastante bien, ¿eh? Es toda la parte inferior izquierda, es como un rectángulo en la zona inferior izquierda y central. Entonces, aquí vemos que estamos influidos por Caravaggio porque el tenebrismo está más acusado. Vemos que las formas son más contundentes, están las figuras más perfiladas y más dibujadas. Y se ve la influencia de Miguel Ángel, sobre todo en los torsos desnudos de los esclavos. Los veis aquí. Y la importancia del color. Fijaros el color rojo, ¿no? El color azul, ¿no? En general el color rojo es un poco el eje de la composición. Este cuadro se pintó para Amberes, seguramente para la sala del Ayuntamiento de Amberes, donde se iba a firmar esa paz, pero 20 y pico años después, en 1628, cuando ya es un pintor muy veterano y muy conocido a nivel europeo y mundial, está en Madrid, está en la Corte de España, se lleva el cuadro y lo amplía. Hace toda esta franja superior y hace toda la franja de la derecha a la... toda la franja derecha, toda una especie de columna derecha. Con lo cual el cuadro se hace mucho más grandioso, la diagonal se acentúa. Si os dais cuenta se ve un poco la diferencia de estilo. Las figuras están un poco menos perfiladas en la zona añadida. Se añade una perspectiva aérea muy bien conseguida. Se añade el edificio, que es un edificio anacrónico, que no corresponde a la época de Jesucristo, ¿no? Y se añaden las ideas de la contrarreforma. Vamos a ver en qué. Fijaos en que se añaden muchos animales y, por ejemplo, hay un burro en medio de... ahí os lo señalo, que es el único animal que no va hacia Jesús. Está como diciendo la Contrarreforma Católica. El burro no simboliza... El burro no simboliza no sigue a la religión. Y también el niño Jesús tiene paja y tiene una hoja de parra encima, en la zona añadida, un poco como simbolizando el pan y el vino en la que no creían, en la Eucaristía, en la que no creían los protestantes. Se añade él, se autorretrata ahí, al fondo a la derecha, ya adulto. Es uno de los únicos cuadros en el que sale el retratado. Y añade pues un caballo que recuerda a un cuadro de Tiziano, ¿no? La diagonal mucho más acentuada, ¿no? Entonces es un cuadro grandioso, la luz es protagonista, la diagonal es protagonista, el fasto, la fastuosidad y el color rojo como eje, a partir del rey mago que llega hasta la Virgen María y hasta Jesús. En resumidas cuentas, un cuadro muy importante en la evolución de Rubens. Vemos su primera época más influida por el tenebrismo, por Miguel Ángel, por la luz de foco mucho más evidente, y una segunda fase más influida por la pintura suelta, los colores vivos de la pintura veneciana o de Tiziano. Y una pintura con mensajes ocultos, esos mensajes ocultos que también influirán en Velázquez, que llenará de mensajes ocultos sus cuadros.
Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro comentario. Hasta luego.